Buenas, mi nombre es Lupera y mi grupo está conformado por Carol Yance, Yoledi Buitrago y Jorge Gutiérrez. Hoy les venimos a socializar sobre el tema la retención en la fuente. La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos que consiste en restar de los pagos o abonos en cuenta un porcentaje determinado por la ley a cargo de los beneficiarios de dichos pagos o abonos en cuenta. La retención en la fuente no es un impuesto. No se trata de un impuesto, sino de un cobro anticipado de un determinado impuesto. Bien puede ser el de la renta, de la venta o de industria y comercio. Es importante tener presente que cuando alguien recibe un ingreso u honorario por un bien o servicio, le descuentan un porcentaje al que se le conoce como retención en la fuente. La retención en la fuente, como ya lo he dicho, no es un impuesto, sino que es simplemente un cobro anticipado de un determinado impuesto. Los impuestos son periódicos, ya sea mensual, bimestral o anual, por lo que el Estado necesitado de dinero diariamente recurre a la retención del impuesto en la fuente que lo genera, ya sea por compra o prestación de servicio, y de esa forma recauda anticipadamente parte del impuesto. Ahora les hablaré sobre los elementos de la retención en la fuente. Está sujeto pasivo, que se refiere a la persona o la entidad beneficiaria del pago o abono en cuenta afectada con la retención. Está también el agente retenedor, que es la persona o la entidad que está obligada a efectuar la retención en el momento del pago o abono de la cuenta. Pago o abono en cuenta. Sí, determina el momento en que se entiende causada la retención conforme a los criterios legales. Y también tenemos base de retención, que es el valor del pago o abono en cuenta sobre la cual se debe aplicar la tarifa para obtener la suma. Y tarifa, que es el factor aritmético que, aplicado a la base, determina el monto o valor a retener. Conceptos sujetos a retención en la fuente a título de renta. Los conceptos por los cuales se practica la retención en la fuente a título de renta en Colombia se encuentran contemplados en el Estatuto Tributario y se relacionan de la siguiente manera. Primero, los ingresos laborales, los cuales son los pagos que recibe un trabajador por parte de un empleador como remuneración por sus labores realizadas. Los ingresos por dividendos y participaciones son los dineros que recibe una persona como fruto de la inversión realizada en una empresa. Rendimientos financieros son los pagos o abonos en cuenta que recibe una persona por los intereses, beneficios, ganancias o utilidades generadas por rendimientos de capital. Se pueden entender por rendimiento financiero la diferencia entre el valor presente de la inversión y su valor a futuro. Los honorarios son los pagos o remuneraciones que recibe una persona por la prestación de un servicio en donde prima el conocimiento intelectual sobre el conocimiento técnico. Las comisiones son los importes de dinero que recibe una persona por realizar una operación de intermediación comercial para terceros. Por lo general, esta comisión corresponde a un porcentaje calculado sobre el monto por el cual se realizó dicha operación. Los servicios. Estos son los pagos que recibe una persona o una empresa por la prestación de un servicio. Dentro de estos distintos conceptos por prestación de servicio se encuentran sujetos a la retención en la fuente, como lo son los servicios del aseo y la vigilancia, o bien sean también los servicios de transporte nacional de carga. También encontramos los ingresos por arrendamiento, que son los pagos que recibe el arrendador de un bien mueble o inmueble como contraprestación por permitir el uso temporal del mismo a otra persona denominada arrendatario. En esta relación, el arrendatario es quien se obliga a realizar los pagos o abonos a la cuenta. Ingresos por enajenación de activos fijos de personas naturales. Es el dinero que recibe una persona por la venta de un activo fijo. Loterías, rifas, apuestas y similares son los dineros que se obtienen como premio por la participación en juegos de suerte o de azar. Otros ingresos tributarios son ingresos que se generan por la ejecución de diversas actividades que por ley se encuentran sujetas a retención.
Y por último tenemos los pagos al exterior grabados por el impuesto de renta, que son los dineros recibidos por sociedades y personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia. Esto sucede cuando dichos dineros se hayan producido por fuentes nacionales y se encuentren sujetos a retención de acuerdo con lo establecido por la ley. Agentes retenedores, personas naturales o jurídicas, entidades de derecho público, fondos de inversión, fondos de valores, fondos de pensiones de jubilación e invalidez, empresas unipersonales, consorcios y uniones temporales, comunidades organizadas, sucesiones iliquidadas y sociedades de hecho. Cualquier persona que se indique en forma expresa en la ley o en el reglamento, la nación, los departamentos, el distrito capital, los municipios, asociaciones de municipios, áreas metropolitanas, establecimientos públicos, todos los organismos y dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos y los notarios. Obligaciones del agente retenedor. Efectuar la retención. Presentar la declaración de retefuente mensualmente dentro de los plazos fijados por la ley. Consignar oportunamente la retención y expedir certificados, ya sea por conceptos de salarios o por otros conceptos. El agente autorretenedor. Autorretenedor es la persona o contribuyente que se practica a sí mismo la retención en la fuente. La calidad de autorretenedor es fijada por la DIAN y esa condición figura el RUT, y además el autorretenedor informa su calidad en las facturas que emite. Obligaciones del autorretenedor. Los autorretenedores son aquellas personas o empresas que por disposición legal están obligadas a retener y a pagar impuestos por cuenta propia. Estas son algunas de las obligaciones que tienen los autorretenedores. Realizar la retención del impuesto correspondiente. Los autorretenedores están obligados a retener el impuesto correspondiente a las transacciones que realicen con terceros según lo establecido por la ley. Esto implica calcular el impuesto a retener y retenerlo en el momento en que se realiza la transacción. Pagar el impuesto retenido. Los autorretenedores deben pagar el impuesto retenido a la autoridad fiscal correspondiente en los plazos y formas establecidas por la ley. Emitir comprobantes fiscales. Los autorretenedores deben emitir comprobantes fiscales que acrediten la retención del impuesto correspondiente y entregarlo a sus proveedores. Llevar los registros contables. Los autorretenedores deben llevar los registros contables de sus operaciones y las retenciones realizadas de acuerdo con sus disposiciones fiscales. Presentar declaraciones fiscales. Los autorretenedores deben presentar declaraciones fiscales en las que se informen las retenciones realizadas. Retenciones en la fuente a título de renta. Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta son porcentajes que se deben aplicar según disposiciones de la Administración Tributaria a los subtotales de las facturas que recibe la empresa antes de proceder al pago de las mismas. Agentes retenedores. Los agentes retenedores a título del impuesto sobre la renta pueden ser tanto las personas jurídicas como las personas naturales. En cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma tributaria, así como el artículo 368 del Estatuto Tributario, identifica claramente quiénes son los agentes de retención en la relación este impuesto. Persona natural, correspondiente a cualquier individuo de la especie humana con una capacidad de contraer derechos y obligaciones. Persona jurídica, corresponde a un ente ficticio creado ante la ley con personería jurídica, también con la capacidad de contraer derechos y obligaciones. Ahora, estas son personas tanto naturales como jurídicas. En determinado momento, de acuerdo a la normatividad fiscal, tendrán que actuar como agentes de retención a título de diferentes impuestos sometidos a dicha retención. La contabilización de las retenciones. La contabilización de las retenciones en la fuente depende si se trata de la retención en la fuente a títulos del impuesto sobre la renta o del impuesto a la venta. A continuación se describe los pasos a seguir para la contabilización de las ambas retenciones en las fuentes.
Acá les mostraremos la contabilización de las retenciones. Retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. En el momento de realizar la transacción se debe registrar el valor total de la operación. En la cuenta correspondiente al ingreso se debe contabilizar la retención en la cuenta de retenciones por el impuesto sobre la renta. El valor neto de la operación ingresos menor retención. Aquí algo que tenemos que tener en cuenta que nosotros para aplicar la retención de fuente tenemos que tener es la base. A la base nosotros vamos a aplicar la retención de fuente que debe ser de 960.000 pesos. Eso más IVA. Registra en las cuentas de caja o banco según corresponda. Para ilustrar el proceso de compra se debe contabilizar la retención a la fuente. Supongamos que si se compra que da lugar a la retención por IVA y por renta. Concepto, compra, IVA, retención por el IVA y neto pagado. Los valores de la compra es de 1.000.000 de pesos. El IVA es el 19%, se le aplica al 1.000.000 de pesos, que son 190.000 pesos. La retención por renta se le aplica al millón, que es el 2.5%. Y retención por IVA, que son 28.500, que eso cuesta un total de 136.000 pesos, que es el valor neto a pagar. Porque los valores de 25 y 28 se le descuentan a al IVA, que son 190.000 pesos, que es el valor 136.500 pesos. Agente de retención que retiene y debe pagar a la DIAN. Retención debe hacerse la siguiente contabilización. Cuentas. La 1475 son las, como es una compra, se debe ir, que es una compra que está haciendo la empresa, esa compra no fue producto de la empresa como tal, se va al débito. La 2408, que es el IVA, que es la retención. La 23065, que esta es el agente retenedor. 2367, la contable. Y la 111005, que son cuentas de banco. Si nosotros podemos ver entre el débito, la suma, la compra de 1.000.000 más el IVA, que es el total que hace la compra a la empresa, de 1.990.000, 1.190.000 pesos, que es la compra que nosotros realizamos, más el IVA. En el crédito, que esa cuenta se va a la 236540, que es el 2.5% que se le aplica, y la 236701, que es el IVA, cosa del IVA, y la 11, que es la cuenta que se va al banco, son cuentas de banco. El crédito es algo que nosotros, el crédito que nosotros debemos. Al final del periodo, cuando nosotros le vamos a hacer declaración a la DIAN, nosotros debemos pagarle, nosotros como hicimos una compra, retenimos a la fuente a quien nosotros le compramos, que es 25.000 pesos y los 28.500. Entonces, eso es la suma, esto entre suma y esto da más en la cuenta de banco, esto da los 28 más 1.136.500, eso la suma debe dar 1.190.000 pesos. Tanto la retención por el IVA como la renta son pasivos, puesto debe pagarla lo que uno debe pagar a la DIAN en sí. En las declaraciones de retención respectivo y por eso son de natural de crédito. Esto es lo que nosotros debemos pagar a la DIAN cuando nosotros vamos a hacer declaración de renta. Cuando nosotros hacemos al final del periodo, que a muchos la hacen anual, nosotros debemos declarar esto a la DIAN porque nosotros le compramos a X empresa cierto producto y nosotros a esa empresa le retenimos, le hicimos la retención a la fuente. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.